Mi nombre es Gustavo González, soy licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Tengo maestría y especialización en sistemas electorales y mi doctorado versa sobre eso también. Doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Salvador y en la Universidad Abierta Interamericana. Y mis temas de especialidad son los sistemas electorales y ahora ocupo un lugar en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de director del Consejo de la Reforma Política de la provincia. Bueno, si hablamos de comunicación, yo creo que hubo como 3 proyectos centrales de este bicentenario. En la primera etapa, no sé si hablar de comunicación, ¿no? O sea, podemos hablar de proyectos políticos, pero no en clave de comunicación. Me parece que, en este sentido, ha habido 3 grandes proyectos con una capacidad importante de poder comunicar, que es la generación del 80, con un proyecto político definido y con capacidad, por lo menos, de comunicarlo a un importante grupo de la élite. Después la Unión Cívica Radical, básicamente con el irigoyenismo, y el tercer grupo es el peronismo, quien por una nueva modalidad ha sido, sin ninguna duda, el que ha tenido mayor capacidad de comunicación, ¿no? Porque obviamente las épocas habían cambiado y las formas de comunicar habían sido bien distintas. Entonces, si yo tendría que identificar a eso, lo identificaría en esos 3 proyectos: generación del 80, Unión Cívica Radical, irigoyenismo fundamentalmente, y el peronismo. Yo dividiría en 2. Por un lado, creo que el actual gobierno, el PRO, ha tenido una enorme capacidad de comunicar en tiempos electorales, lo cual no significa proyecto político, pero sí, por lo menos, capacidad comunicacional para uno de los objetivos que tiene un partido político, que es ganar elecciones. Y por otro lado, el Frente para la Victoria sí ha tenido mayor capacidad para expresar, por lo menos en términos imaginarios, un proyecto político de manera eficaz. Entonces, acá también dividiría en 2. Por un lado, el PRO, o Cambiemos, con una enorme capacidad en tiempos electorales para poder ser efectivo en la comunicación, y el Frente para la Victoria con algún proyecto político que pueda calar en el imaginario, lo cual no significa que sea real, pero sí, en términos comunicacionales, creo que ha sido efectivo. Nuestro maestro de la ciencia política ha sido Maquiavelo, ¿no? Y Maquiavelo había diferenciado bien, claro, entre la política y la ética. Yo creo que hoy casi todos los partidos políticos son atrapatodos o de cartel. ¿Esto qué significa? Que casi la razón de ser es poder comunicar para ganar elecciones. En este sentido, todos los partidos políticos se han adaptado fácilmente a este proceso comunicacional, incluso aquellos que son ideologizados. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el Partido Obrero, las campañas que hacían hasta hace 15 años atrás eran bien distintas a las de hoy. O sea, tratan de ayornar su ideología a un proceso comunicacional. Entonces, esa vinculación entre ética, política y comunicación, yo creo que la ética la dejaría un poquitito al costado, porque en pos de ganar elecciones, bueno, la clase política a veces dice cosas que distan de la ética. Recordarán a un expresidente que dijo que si decía lo que iba a hacer, nadie lo hubiese votado. Bueno, me parece que él había dejado bien claramente que el proceso electoral es un proceso en el cual, en algunos casos, desgraciadamente se miente. Bueno, yo creo que los ejemplos por ahí son algo interesante, porque el ejemplo te baja por ahí alguna argumentación teórica que se grafica, o sea, es como graficar, ¿no? Para aquellos que somos docentes, hoy hay nuevas tecnologías, pero aquellos que todavía somos docentes medios tradicionales, hacer ejemplos es importante. Por otro lado, es reforzar algunas, lo que me parece
ejemplo, en una clase de 2 horas, algunas ideas fuerzas, reforzar algunos conceptos que son claves para la materia o para esa clase en particular, me parece que es algo efectivo. Y por otro lado, tratar de hacer alguna suerte de preguntas y participación en público para que también se sientan partícipes y es una manera de incorporar conocimiento a partir de la participación.